En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos que Jesús había dejado callado a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? El Señor Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este: amarás como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. En las lecturas podemos encontrar lo siguiente. La primera dice: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, si tomas en prenda el manto de tu prójimo. Aquí la lectura no está hablando en primera persona del que sufre o del que está oprimido, ni del que pide dinero. Está hablando el que hace la acción. No hagas sufrir. Le está hablando a la primera persona, pudiéramos decir. Esa es la primera persona que le está hablando. Porque pudiéramos nosotros fijar la atención en el que sufre, en el desnudo, el que no tiene dinero. Y la atención no está en ellos. La atención está en el que ayuda, en el que se solidariza. Es decir, está hablando, pudiéramos decir, en primera persona. En el Salmo responsorial dice: Tú eres, Señor, mi refugio, yo te amo, tú eres mi fuerza, tú eres mi refugio. Igual aquí, quien está hablando es el yo, la primera persona. Soy yo quien le hablo a Dios. No es la comunidad a la que le habla a Dios. No es el pueblo. Es una persona concreta. Tú, el yo y el tú. El yo es el que le está hablando al tú. Y en el Evangelio, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios. ¿Sí? Vean que utilizan la primera palabra, amar. Ese amar es genérico. No se dirige a nadie puntual. Amarás. Y vean cuando le preguntan a Jesús. Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a esto: amarás a tu prójimo. Ven que Jesús no dice amar a Dios, ni dice amar al prójimo, sino que dices amarás. Es decir, una implicación directa al doctor de la ley. Por lo tanto, no es decirte cuál es el primer mandamiento. Es lo que tú tienes que hacer para cumplirlo. ¿Cuál es el primer mandamiento? No es amar, amarás. ¿Ven la implicación allí? ¿Ven cómo Jesús involucra al doctor de la ley? Porque una cosa es saber y otra cosa es hacer. Por lo tanto, las lecturas de hoy, ¿a quién van dirigidas? ¿A quién van dirigidas? ¿Ah? A ti. Van dirigidas a ti.
Sí, te está hablando a ti el Señor hoy. De manera particular te está hablando a ti. En la oración colecta se dice: Dios Todopoderoso, aumentanos la fe, la esperanza y la caridad. Si se utiliza la palabra aumentanos, es porque ya las poseemos. Ya tenemos fe, ya tenemos esperanza y ya tenemos caridad. Lo que estamos pidiendo es que la aumente. Aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Los seres humanos, toda persona humana, cuando nace con 4 grandes virtudes. Vienen incorporadas en nosotros. Vienen incorporadas en nuestra mente, vienen incorporadas en nuestras carnes, vienen incorporadas en nuestra alma. Nosotros nacemos con 4 funciones. Todo ser humano nace con 4 funciones, 4 virtudes, que son la fortaleza, la justicia, la templanza y la caridad. Se llaman virtudes humanas, porque el ser humano nace con ellas, todos nacemos con ellas. Es decir, todos tenemos fuerza, todos tenemos justicia, todos tenemos templanza y todos tenemos paciencia, todos la tenemos. Estas virtudes son las que nos van a ayudar a nosotros a dirigir la vida. Ellas son como el timón que va a dirigir nuestra vida. Esas 4 virtudes. Esas virtudes nacen en nosotros y en la medida de nuestro crecimiento biológico, esas virtudes se van fortaleciendo. ¿Cuál es el primer lugar donde se fortalecen? O antes de hablar de esto, diríamos, ¿en qué consiste la fortaleza? La fortaleza consiste en tener la fuerza interior para resistir los momentos de dificultad. La fuerza interior para sobreponerme a las caídas. La fuerza. ¿Qué es la justicia? Es dar a cada quien lo que le corresponde. Y eso lo encontramos muy claro en los 10 mandamientos. Dar a Dios lo que es de Dios. Ámalo, respétalo y santifícalo. Y dale al ser humano lo que le corresponde al ser humano. Respétalo. Respeta a tu papá, respeta a tu mamá. No mientas, no robes, no codicies, no mates. Y respeta a la mujer y respeta al hombre casado. Dar, en eso consiste la justicia. La templanza significa tener dominio de mí mismo para no sucumbir frente a una tentación. Tener la capacidad de no doblarme frente a. Un ejemplo que suelo colocar son los postes. ¿Cómo llaman ustedes los postes de electricidad? También los llaman postes. Y postes hay 4 vallas o 4 cables, desnudos los cables, las guayas. Y esas guayas están templadas, están templaditas, una encima de la otra. Si pierden la templez, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan de nuestros pueblos? Los circuitos. Porque perdió la templez, perdió la templanza. Entonces la templanza es tener dominio de mí mismo. Y la paciencia, la capacidad de aprender a esperar. La capacidad de aguantar, la paciencia. Esas 4 virtudes se van a educar
se van a ir educando en el camino de la vida. La misma vida me va a ayudar a mí a fortalecerlas, a robustecerlas, comenzando por la casa. Papá y mamá tienen la tarea de hacer de mí un hombre fuerte, un hombre justo, un hombre templado y un hombre paciente. Esa es la primera tarea de papá y mamá. La fortaleza, cuando nos caemos, cuando éramos niños y nos caemos o se cae el niño y uno empieza a llorar. Y la mamá dice, sana culito de rana, si no sana hoy, sanará mañana. Y ahí mismo nos llenamos de fuerza. ¿Sí? En los momentos de debilidad, papá y mamá, sea fuerte, usted puede. Póngale empeño, póngale gana. Y nosotros nos sentimos, yo sé que tú puedes, yo confío en ti. Y va fortaleciendo en mí la fortaleza. La justicia, acuérdense cuando estamos niños y nos regalan unos dulces y tengo hermanitos o tengo primos y viene mi hermanito y me pide galleta y no. Y viene papá y mamá me dice comparte con tu hermano. O cuando le compran las bolsitas de snacks, se las abren y se las dan y le dicen comparte con los demás, dale a las demás personas. Ahí los estás educando en la justicia. En la templanza, cuando van al supermercado, ¿quiero ese caramelo? No. En la casa tienes caramelo. Lloran, patalean y todo, aprendan a tener dominio de sí mismos. No se les puede dar todo a los niños. Y es el error de muchos de ustedes que tuvieron dificultades en su infancia en pobreza y como hoy tienen abundancia, le dan todo a sus hijos y hacen de ellos unas gelatinas. Es lo que llaman la generación de cristal, porque no están templados. Se le enseña la templanza. No, hay que esperar, tienes que aguantar, siéntese, espere que se le indique. Tener dominio de sí mismo. Y la paciencia, enseñárselo en la casa. Eso se enseña en la casa. Y ahí esas 4 virtudes crecen y después nos vamos para la calle. Y la calle, lo que llamamos nosotros la universidad de la vida, es la que va a terminar de ir cuajando esas 4 virtudes a lo largo de la vida. Vean lo que dice la segunda lectura del día de hoy. Ustedes por su parte se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con alegría. Muchas tribulaciones. Meternos en el mundo nos va a hacer fuertes. Tantas dificultades que encontramos allá. El trabajo, el sacrificio, el levantarse de madrugada, el trabajar de madrugada. Lo que faltó en la casa nos los va a dar el mundo. Nos va a hacer más fuerte el mundo. La justicia en el mundo se nos va a pedir dar a cada quien lo que corresponde. Ser realmente justo. La templanza, imagínense, los que tienen novios, las muchachas que tienen novios. ¿Ustedes creen que se enamoran nada más del novio? No, se enamoran del novio y de muchos más. Y tiene que tener la templanza, el dominio de sí mismo para respetar a su novio. Igual el novio, ¿ustedes creen que se enamora nada más de la muchacha? Y si la muchacha cree que él está enamorado solo de ella, está equivocado, se enamora de ti y de muchas más. Y tiene que tener el dominio de sí mismo para respetar a su novia. O podríamos poner el ejemplo, en este país hay mucha diabetes, porque comen mucha azúcar. Díganme, las donas aquí son sabrosas. Y cuando tienes la diabetes te dicen no puedes comer dulce. Y es el cumpleaños de tu hijo. Y tienes allí todos los postres. Y tú tienes que tener templanza. Tienes que tener dominio de ti mismo para no comerte un dulce. Y la paciencia, imagínense. Si alguien sabe de paciencia, son ustedes los mexicanos. Un pueblo paciente, que ha aprendido a tener paciencia.
¿Y dónde han aprendido ustedes todo eso? En las tribulaciones, en las grandes tribulaciones que ustedes han tenido. Entonces necesitamos fortaleza, necesitamos justicia, necesitamos templanza y necesitamos paciencia. Ahora, estas 4 virtudes no son suficientes para cumplir lo que se nos está pidiendo hoy. Estas 4 virtudes no son suficientes, como dice la primera lectura, no son suficientes para no hacer sufrir y para no oprimir al extranjero, para no prestar dinero con usura y para no quitarle los bienes al otro. Y para amar a Dios y amar al prójimo, yo necesito las 4 virtudes, pero no son suficientes. Necesito las virtudes teologales. Son teologales porque vienen de Dios, que son la fe, la esperanza y la caridad. Se nos dan el día del bautismo. Y tienen la misma dinámica de las anteriores. Hay que hacerlas crecer. Hay que hacerlas crecer. Y se hacen crecer en la casa. Y se hacen crecer después en las tribulaciones del mundo. En la casa, papá tiene la tarea de educar en la fe. Cuando le entregan la vela al padrino y a la madrina, le entregan la vela al papá y a la mamá el día del bautizo. Papá, mamá, dice el cura, recibe la luz de Cristo. ¿Te comprometes a iluminar la vida de este muchacho? Y dicen sí. Y el día que se casa, el cura le pregunta a los que se casan, ¿recibirás con alegría los hijos que Dios te dé? Sí, padre. Ajá. ¿Y lo vas a educar cristianamente? Sí, padre. Tienen que hacer crecer la fe en los hijos y después en la vida. ¿Y cuándo se fortalece la fe en la vida? Cuando el agua te llega aquí. Dígame yo que soy narizón. Cuando tenemos el agua al cuello. ¡Dios mío! Señor, ayúdame. Los momentos de enfermedad, los momentos de dificultades, los momentos de triunfo, los momentos de alegría, nos hacen fortalecer la fe, la esperanza y la caridad. Y esto es lo que sostiene realmente mi vida. Esas 3 grandes virtudes. Y son las que me van a ayudar a mí a cumplir lo que se me está pidiendo. De lo contrario, seré yo un desalmado. Al que pueda robar, robo. Al que pueda maltratar, maltrato. Y al que le pueda quitar sus bienes, se los quito. A mí no me interesa amar a Dios ni amar a nadie. ¿Cómo lo vas a amar si no tienes fe? ¿Cómo vas a luchar para amar, para perdonar si no tienes fe? Por lo tanto, para que podamos cumplir lo que se nos pide aquí, necesitamos eso. Fortalecer nuestras virtudes humanas con disciplina, con esfuerzo, con sacrificio, con trabajo, con tesón. Y la fe, la esperanza y la caridad, como no están dentro de mí, sino que vienen de fuera, auméntamela, Señor, auméntamela. Así como Santo Tomás es, Dios mío y Señor mío, yo creo en ti, pero aumenta mi fe. ¿Qué se nos pide? ¿Qué se nos está pidiendo? No hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré su clamor, mi ira se encenderá. Si alguien ha sido humillado y maltratado por ser extranjero, son muchos de ustedes. ¿Cuántos no han sufrido ustedes por ser extranjeros? Y ya quizás superaste esa etapa de tu vida. Pero te vas a conseguir en el camino muchos extranjeros como tú fuiste extranjero. Y los vas a insultar y maltratar como te maltrataron a ti. ¿Le vas a pagar con la misma moneda? No podemos ser así. Y dice aquí lo siguiente: cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo. ¿Quién es el pobre?
aquel que gana lo necesario, ni siquiera lo necesario para medio comer y vestirse. El pobre es el que espera un medio para reunir otro medio, para reunir un bolívar o un peso en la moneda mexicana. Dicen en mi país, el pobre a veces no tiene ni dónde caer muerto, porque hasta en el cementerio le cobran para abrir el hueco. Y tenemos que terminar en la alcaldía o en la ciudad pidiendo. Y hay personas que tienen empleados, eso pasa en mi país y también pasa en México porque somos hispanos, donde hay dueños de ranchos, dueños de fincas, dueños, donde el empleado viene y le dice, tengo el hijo enfermo, necesito $300 para atender a la medicina, y él lo que se gana son $25 a la semana. Y le dice, está bien, yo te los presto, pero me los pagas con intereses. Y semanalmente te voy a descontar, a los 25 que te ganas te voy a descontar. Bendito Dios, ese hombre no tiene dónde caer muerto y le vas a poner tú encima unos intereses. ¿Cómo te va a pagar? Va a ser tu esclavo. Y aparte a los 25 que se le gana, le quita 10, le quedan 15, ya no puede comprar el kilo de tortilla, ¿cómo va a comer completo? Ya no puede comprar el kilo de frijol. No seas tan desalmado. ¿Dónde está tu fortaleza? ¿Dónde está tu justicia? ¿Dónde está tu templanza? ¿Dónde está tu paciencia? ¿Dónde demonios está tu fe, tu esperanza y tu caridad? Y eso sucede no solo allá, aquí también sucede. Por la codicia muchas veces del dinero. Y también dice aquí, si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol. Yo estoy tratando de explicar más o menos lo que pueda. Y me perdonan pero para que no me lleve a mí el diablo por no explicarlo. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo. Esto es lo que nosotros llamamos en el día de hoy empeñar. Voy a empeñar las cadenitas de oro que me regalaron cuando me bauticé para comprarle los remedios al hijo, para comprarle los útiles al hijo. Voy a empeñar la casa, voy a empeñar la finca, voy a empeñar el ganadito, voy a empeñar lo poquito que tengo. Y el que empeña sabe que no puede pagar y se los quita. No, tú no pagaste. No llegamos a ese acuerdo y le quita el ganadito y le quita el rancho y le quita la casa sin el dolor en el alma, dejándolo desnudo y dejándolo en la calle. Así no podemos ir por la vida. El discípulo de Cristo no puede ir por la vida así. Y para poder cumplir esto necesita ser un hombre virtuoso y necesita ser un hombre de fe. ¿Me estoy explicando? Ganarse el cielo no es fácil. Ganarse el cielo no es fácil. ¿Cómo quieres entrar tú al cielo si en el cielo no hay ladrón y tú eres un ladrón aquí en la tierra? ¿Cómo tú quieres entrar al cielo si en el tierra no se oprime a nadie y tú aquí vives oprimiendo y humillando a la gente? ¿Cómo pretendes? Vamos a buscar por aquí un santo. Allá están 3 santos. Los de este lado miran para allá y los de aquel lado miran para allá. ¿Qué tienen los santos en la cabeza? ¿Cómo se llama eso que tienen en la cabeza? Aureola se llama. ¿Sí? Los santos tienen aureola. ¿Qué significa la aureola? Significa que ese hombre vivió en la tierra de manera extraordinaria en la vida diaria las virtudes humanas y las virtudes teologales. Eso es lo que significa. Este hombre vivió con entereza, vivió de manera virtuosa, ejemplar, vivió la fortaleza, la justicia, la templanza, la paciencia y un hombre que manifestó fe, esperanza y caridad. Por eso se le pone la luz en la cabeza, para que sea ejemplo de todos nosotros. Porque no es imposible hacer eso. Y la segunda lectura lo dice claramente.
En la segunda lectura, San Pablo le está hablando a los que lo han logrado. Dice, ustedes por su parte se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría del que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra. Han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia. Han llegado a ser ejemplo. ¿Es esa la aureola? Mira al que tiene al lado tuyo para que le veas la aureola. ¿Tienen ustedes aureola? ¿Ah? Sí tienen. Mira cómo se les ve linda la aureola a ustedes. Y si no me creen, haz una lista en tu casa de cuántas personas has ayudado. Y te vas a quedar sorprendido de que eres bueno. De que tienes defectos, todos. Pero todos tenemos aureola. Dígame nuestras madres, nuestros padres, santos, nuestros abuelos, santos. ¿Cuántos niños tienen aureolas extraordinarias? ¿Cuántos jóvenes de la comunidad de aquí tienen aureolas? Sí tenemos la aureola. Yo te voy a pedir, por favor, que todos los días en la mañana, cuando te pares a cepillarte así en el lavamanos y levantes la cara en el espejo, arréglatela, acomódatela, porque sí la tienes. Tienes una aureola. Tienes la aureola. Entonces cuídala, pásale el paño ahí y le sacas brillo a esa aureola. Y cuando salgas a la calle, que la gente vea el brillo de esa aureola y te diga gracias. Oye, qué oportuno, tus palabras, gracias por llamarme, gracias por estar pendiente, gracias por acompañarme en este momento de dolor. Ahí está tu aureola. Ahí está tu aureola. Y eso cuesta, eso no es mantequilla, como dicen en mi país. Eso cuesta. Eso cuesta. Ustedes conocen el drama de Venezuela. En septiembre nada más llegaron acá 56,000 venezolanos por la frontera. Y en las redes sociales uno mira lo del tren, la bestia que llaman. Y el tren pasa a lo largo de muchos pueblos. Y uno se queda sin palabras. Mirar cómo en esos pueblos cantidad de gente a la orilla del tren con ropa, con agua, con medicina, tirándoles. Para que esa gente esté allí, necesitan ser fuertes, justos, templados y pacientes. Para que esa gente esté allí, necesitan fe, esperanza y caridad. Eso es cantidades de aureolas ahí. Que son chismosos. Tú también eres chismoso de vez en cuando. Todos tenemos defectos. Lo importante es la aureola, la que nos va perfeccionando en la vida. En una ocasión, un sobrino mío pequeño, en horas de la noche, 7 de la noche. Ustedes saben que en nuestros países nosotros vivimos en la calle. Y ahí, entre la calle es que nos ponemos fuertes nosotros. Llega como a las 7 de la noche, llega a la casa, está su papá acostado, se sienta en la orilla de la cama de su papá. El papá, que lo conoce, le pregunta, ¿qué tienes? Nada. Y le dice, ¿peleaste en la calle o qué te pasó? No, nada. Ahí le vuelve a preguntar, ¿te pasa algo? Y empezó a llorar. Y le dice, ¿por qué lloras? Y dice, porque estaba en casa de fulano de tal, otro amiguito de él. Estábamos jugando y me dice, tengo hambre. Y le digo, dile a tu mamá que te haga una arepa. No, es que no hay para hacer arepa. Y salió corriendo y me vine para acá. Entonces, ¿le quieres llevar algo de comida? Sí. Bueno, anda a la cocina. Agarra unas bolsas, mete comida, la que quieras, y se la llevas. Y dice mi cuñado, nunca había visto un rostro tan feliz en mi hijo cuando salió a llevar las bolsas. Es un santo, una aureola. ¿Cuántas veces no has hecho tú eso? Amén. Dice la Madre Teresa de Calcuta, y muchas veces se lo he dicho a ustedes,
Madre Teresa, cuando usted llegue al cielo, ¿quién quiere que la reciba? ¿San Pedro, San Pablo, la Virgen María? Y ella dijo, no, ninguno de ellos. ¿Quién quiere que te reciba, Madre? Dice, la multitud de pobres que yo ayudé aquí en la tierra. Cuando tú te mueras, cuando yo me muera, ¿quién nos va a recibir? Nos colocamos de pie y profesamos nuestra fe.